ya más temprano habíamos tenido el chance en ese interesante colectivo de repetir algo que nos gusta, realmente es un tema que me parece interesante y es la idea, insistimos, de hasta dónde deben llegar las libertades democráticas. Deben llegar incluso allí a donde haya riesgos. Y ese tema de las líneas partidarias y los legisladores me parece interesante. Esa idea de que hay un gran peligro para la sociedad si los legisladores quedan libres, es al mismo tiempo una forma de vendernos la idea de que es mejor tenerlos en cadenas para los intereses de línea partidaria. Y si no, fíjense cómo se han comportado los gobiernos que han tenido mayoría congresual. Yo, pues por lo menos en mi caso, en mi percepción, soy de lo que dice que los gobiernos del 66 para acá, los menos malos, han sido los que no han tenido mayoría congresual. Entre otras cosas, por su imposibilidad de bajar líneas partidarias, de bajar líneas congresuales, esencialmente para el tema endeudamiento. Cuando ocurre lo contrario, el gobierno, el ejecutivo se tiene que esforzar. Antes de irnos a la pausa, no sé si quise expresar que también es una forma de que no haya independencia de los poderes, porque aquí nos enseñan en primaria, no sé si lo siguen enseñando así, que tenemos tres poderes, legislativo. En la práctica hay uno. Exactamente. Entonces, si el poder legislativo es independiente, se supone que yo pueda levantar mi mano o pueda introducir algún elemento, algún proyecto de ley que independientemente del partido al cual yo represento. Le voy a dar apoyo a lo que tú has dicho con algo bastante simple. ¿Cómo se llama el sistema? El sistema representativo. Si tú representas una comunidad con unos intereses y unas características, es muy probable que tú en algún momento puedas oponerte a algo que dentro incluso de tu partido, que tú entiendes que le va a hacer daño a tu comunidad y que probablemente sea interés de algún grupo dentro de tu partido. Por eso, señores, la calidad... Ejemplo, en Cotuí, la Barri, por ejemplo. Claro, no puede ser el mismo interés el tema medioambiental para una provincia que va a recibir el impacto negativo que para una que tenga un interés que esté claramente marcado por otras circunstancias. Entonces, en ese sentido, fíjate cómo se afecta la calidad del debate congresual, que aquí yo no voy a decir que no existe, porque será muy respetuoso de mi parte decir que no existe, pero es muy bajo, es muy pequeño. Lo más parecido que la gente entiende por debate congresual es el pleito de Juan Carlos y Lila hoy, o el del señor Merán con la. Entonces, el debate congresual es otra cosa. Es más, vamos a ponerlo más simple. Yo soy de los que cree que en este país no se ha reformado el Código Penal por las líneas partidarias. Yo acuso a lo Emil Solá en Chacús, yo acuso a ese comportamiento tribal de grupo, de molote, de la partidocracia tradicional política dominicana, por su miedo a una serie de sectores de no haberle hecho frente hace muchísimo tiempo a ese tema del Código Penal. Es más, he dicho en algún momento, he sugerido, y algunos congresistas me parece piensan como yo, que debemos dentro de poco tiempo convertir las leyes y reglamentos que puedan hacer uso de las herramientas democráticas que la Constitución del 2010 insinúa, abre un espacio como plebiscito y referéndum, para que cosas que deben estar por encima de los intereses de los políticos que están coyunturalmente hoy ahí, pero la sociedad va a estar siempre. Ese tema del aborto, ese tema relacionado a las tres causales y otros temas, como por ejemplo el de jus sanguinis y el jus solis. Por ejemplo, el de la definición de la nacionalidad dominicana y qué conviene al día de hoy, sobre todo en el mundo que hoy vivimos y donde hay unas corrientes que se están moviendo hacia alguna dirección. Bueno, ¿qué va a hacer la República Dominicana? ¿Va a ir con esa corriente? ¿Va a ir en contra de ella? ¿Cuáles van a ser los resultados? Hay elementos que pueden y deben tomarse sobre la base de una votación en un referéndum, en un plebiscito. Por cierto, en nuestra historia, y justo cuando discutí ese tema, recuerdo que hice una tareita. Nuestra historia recoge cuatro plebiscitos. 3 de ellos no deberían contar porque fueron barbaridades, incluso fraudulentas de los regímenes donde se llevaron a cabo, pero uno que fue interesante. Tendría que buscar el dato que ocurrió en el siglo XIX y que tenía que ver en esa época donde los líderes intentaban vender el país por pedazos. El que no quería arrendar el país entero quería arrendar por lo menos Samaná. Y en esa época se hicieron plebiscitos, se atrevieron, claro, con las limitaciones y con las contaminaciones típicas de ese momento histórico, a abrir la brecha, a hacer uso de esas herramientas. Yo voy a decir, insisto, que la punta del iceberg de ese choque entre lo circunstancial, lo coyuntural y lo que es permanente en cuanto a los intereses de la sociedad dominicana se da ese perfecto ejemplo con el tema del Código Penal. Mientras nos pasemos aquí un buen tiempo discutiendo sobre lo que el Código dice o no dice, el Código no se aprueba por el temor de una parte de nuestros representantes, entre comillas,
con sectores sumamente conservadores de la sociedad. Y mientras esto ocurre, en la realidad hay una cosa, en la realidad se aborta y hay una mentira que está supuestamente avalada en la legislación dominicana, en el hecho de que no se aceptan ninguna de las causales, ninguna de las atenuantes por las que una parte de la sociedad reclama. Ante la falta de avenencia, la falta de consensos, ahí tenemos esa situación. Por eso quiero insistir en que la única parte positiva que sacaba yo ya de ese debate, y que anteriormente creo que de manera muy enriquecida con las participaciones de Emil, Eduardo y Milagros y Yulisa, pues tenía que ver con eso, con la idea de hasta qué punto podemos asumir una verdadera cultura democrática más allá de los llamados riesgos. Eso incluye el tema de los partidos, los partidos políticos, que durante muchísimo tiempo suspendieron la posibilidad de realización de primarias por los riesgos a que se generaran crisis a partir de las primarias. Pero por Dios, el Partido Revolucionario Dominicano, en su historia antigua, no la de hoy, que nada tiene que ver, tenía como un elemento de contrapeso bastante curioso la realización de las primarias. Y voy a citar 3 ejemplos históricos que no me dejan mentir. Siendo Salvador Jorge Blanco para mucha gente el fenómeno político que en el año 77 se iba a imponer en las primarias, termina una dualidad, una combinación de liderazgos como la de Antonio Guzmán Fernández y Jacobo Masluta, sobre todo con lo que implicaba el liderazgo de Jacobo en la capital, en el Distrito Nacional, aquel de los 3.200 kilómetros. Termina ese dueto generando entonces una voluntad político-electoral que se impone a la de Jorge Blanco y termina siendo la boleta presidencial del PRD para las elecciones del 78 y terminan ganando. Curiosamente, el Congreso de la República, la presencia más fuerte en el Congreso, era, entre otras cosas, Salvador Jorge Blanco. Se hace las primarias de 1981, la famosa avanzada presidencial, como se llamaba el movimiento de Salvador Jorge Blanco. ¿Quién termina ganando la primaria? El vicepresidente de la República, con el apoyo probablemente del oficialismo. No, termina ganando esa primaria Salvador Jorge Blanco, quien dentro de las corrientes del PRD era una corriente de oposición interna a la de tanto Antonio Guzmán Fernández como la de Jacobo Masluta. Años después se presenta una situación similar en 1985, la famosa primaria que termina en violencia, los actos del Hotel Concord o el Concordazo como se le terminó llamando, pero donde al final Jacobo Masluta repite lo ocurrido 4 años antes, termina imponiéndose en una primaria interna a José Francisco Peña Gómez, independientemente de que éste tenía más avenencias, más entendimiento con el oficialismo de Salvador Jorge Blanco. Luego de esos problemas y de la división del Partido Revolucionario Dominicano, ¿qué ocurrió durante años? Simplemente se constriñeron las primarias y se entendió que el liderazgo de José Francisco Peña Gómez era un liderazgo por consenso que le iba a permitir a ese partido llegar al poder, y este fue candidato en el 90, 94 y 1996. Se volverían a hacer primarias en el 99, ganadas por Hipólito Mejía, y después de ahí todo el mundo sabe el desastre que tuvo que pasar el Partido de la Revolución Dominicana para volver a elegir candidato ante la reforma constitucional del año 2002 y lo que implicó para ese partido el proceso de crisis democrática de cara al año 2004. Terminó Hipólito presentándose. ¿Ustedes saben ante quién? Ante un doctor de Santiago del que poca gente se acuerda, creo que yo y su familia no acordamos. Fran Joseph Tomén fue el que prestó su nombre para validar la candidatura de Hipólito Mejía en esa oportunidad, mientras algunos de sus compañeros tuvieron que hacer 2 cosas: o simplemente irse del partido o hacer una primaria paralela, que la recuerdo, donde participaron Atoy de Camps, doña Milagros Ortiz Bosch, Manuel Esquea, Ramón Alburquerque y otros, intentando, bueno, hasta un plebiscito se hizo, y a lo interno, que luego no fue validado por la dirección de ese partido, para intentar detener las apetencias reeleccionistas en ese momento de Hipólito Mejía. Fíjense cómo se perdía esa tradición democrática hacia lo interno, y eso terminaba siendo un daño que más adelante se recogería. Sus frutos finales vendrían en esa convención del año 2011 entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado, que dio como término la última y más importante ya división del PRD, y que termina pariendo como su hijo final el Partido Revolucionario Moderno. Nadie, ninguna sociedad se ha muerto ni se ha dañado por un exceso de democracia. Siempre lo que ha ocurrido es que, temiendo los supuestos excesos de la democratización de partidos, del Congreso y de la sociedad, se termina favoreciendo el caudillismo, el yo tengo más que el otro, la imposición de recursos económicos o la mejor relación con el poder del momento, y sobre todo con quien pueda influir
en las altas cortes. Eso sí ha terminado haciéndole daño a la democracia dominicana.